América Latina toma drásticas medidas para enfrentar al coronavirus COVID-19. Argentina declaró la emergencia sanitaria y suspendió los vuelos provenientes de los países más afectados, mientras que Brasil, Colombia y Venezuela, entre otros gobiernos, aislaron a viajeros procedentes de regiones con altos índices de contagio, y así ya son 11 países de la región los que declararon la emergencia sanitaria por el coronavirus. En Francia, el presidente Emmanuel Macron lanzó una serie de medidas económicas para proteger a las empresas y a los trabajadores del impacto que ya está causando el coronavirus. Entre las medidas se cuentan subsidios para los empleados y permisividad empresarial para el pago de contribuciones de seguridad social. Y el COVID-19 está impactando fuertemente en el mundo del deporte. Estados Unidos aplazó sus principales ligas deportivas profesionales y el fútbol europeo posterga casi toda su actividad luego de que se sumaran 2 casos en futbolistas ingleses. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristiide. Comenzamos con información acerca del COVID-19 y es que distintos mandatarios de América Latina anunciaron recientes medidas para evitar una mayor propagación del brote de coronavirus en la región. Por su parte, Argentina declaró la emergencia sanitaria y suspendió los vuelos provenientes de los países más afectados por el virus, mientras que los gobiernos de Brasil, Colombia y Venezuela, entre otros, están optando por aislar a los viajeros que llegan de naciones con altos índices de la enfermedad. Los detalles los tiene Yurani Arciniegas. América Latina, una región donde se presentan menos casos de coronavirus en comparación con Asia y Europa, anuncia medidas de prevención. Argentina extiende por un año el decreto de emergencia sanitaria que ya había declarado Alberto Fernández por otros conceptos cuando comenzó su administración. Dicté un decreto de necesidad y urgencia que amplía la emergencia pública en materia sanitaria. Este decreto suspende por 30 días los vuelos provenientes de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán. Colombia prohíbe eventos públicos y el desembarco de cruceros y ordena cuarentena para viajeros que lleguen de Francia, España, Italia y China. Vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria y la hacemos de la mano con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay una declaratoria de pandemia, lo que nos corresponde a nosotros para tomar medidas cada vez más rápidas es la declaratoria de una emergencia sanitaria. Venezuela también anunció medidas con relación a viajes. Suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro pidió a sus seguidores no asistir a las manifestaciones a su favor, programadas para este domingo. Dados los hechos recientes, deben ser reconsiderados. Nuestra salud y la de nuestros familiares deben ser preservadas. Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Costa Rica, El Salvador y Panamá son los países de la región que declararon emergencia sanitaria para prevenir una mayor propagación del virus. Avanzamos con más información sobre el coronavirus. Los contagiados a nivel mundial son ya 134.700, de los cuales cerca de 70.000 ya se curaron, mientras que el número de muertes llegó a las 4.973, casi 2.000 de estas por fuera de China. Con 1.016 muertes, Italia sigue siendo el segundo país más afectado fuera de la nación asiática y hoy vive su 4º día de bloqueo nacional con los tradicionales sitios turísticos, bares y restaurantes vacíos. Y en el último día de operaciones aéreas entre Europa Occidental y Estados Unidos, luego de la prohibición de viajes anunciada por el presidente Donald Trump, los pasajeros en aeropuertos como el de Madrid se apresuran para abandonar el continente. Hablemos ahora de las consecuencias en materia económica del virus. Las principales bolsas asiáticas, salvo la australiana, cerraron a la baja, arrastradas por las caídas del jueves. Mientras tanto, en Europa, los mercados encontraron cierta estabilidad tras haber sufrido bajas históricas en medio de los temores por la ralentización de la economía global a raíz del brote de coronavirus COVID-19. Y el presidente francés Emmanuel Macron anunció medidas para estimular a la economía y proteger además a las empresas de las consecuencias económicas del coronavirus, y dijo además que los trabajadores podrán beneficiarse del subsidio de desempleo parcial, pero el mandatario todavía no mencionó cuánto le van a costar estas medidas a su gobierno.
Para este restaurante sobre ruedas, el negocio está lejos de su ritmo habitual. La última quincena ha visto caer el número de cenas servidas en un 75%. Esta noche tenemos 4 reservas de 2 personas. Con más cancelaciones a la vista, el vaso se ve medio vacío. La compañía perdió 100.000 euros este mes y el impacto económico del coronavirus parece destinado a empeorar. El presidente francés Emmanuel Macron prometió proteger a las empresas francesas y anunció una serie de medidas. Todas las empresas que lo deseen podrán posponer, sin necesidad de justificarlo, sin formalidad ni penalización, los pagos de las contribuciones a la seguridad social y los impuestos que vencen en marzo. Macron también anunció un impulso masivo y excepcional para que los empleados trabajen a tiempo parcial y aseguró al público que los obligados a quedarse en casa serían compensados. El Estado se hará cargo de los empleados que se ven obligados a permanecer en sus hogares. También quiero proteger a nuestros trabajadores independientes. Tomaremos todas las medidas necesarias para darles garantías al nivel económico. El presidente francés declaró que hará todo lo posible para proteger a los trabajadores y las empresas del impacto financiero del COVID-19, pero no aclaró cómo el gobierno pagará por dichas medidas. El COVID-19 está impactando fuertemente en el ámbito deportivo mundial. Las principales ligas deportivas de Estados Unidos y las competiciones de fútbol en Europa fueron suspendidas, al igual que el Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades de Tokio indicaron que los Juegos Olímpicos se realizarán según lo planeado. Veamos más en el siguiente informe. La NBA de baloncesto suspendió la temporada, al igual que la NHL de hockey sobre hielo, la MLS de fútbol y la MLB de béisbol. Todo esto como resultado de la expansión del COVID-19. El brote golpeó a la NBA luego de que 2 jugadores del Utah Jazz dieran positivo. La NCAA también canceló su famoso March Madness, los campeonatos universitarios de baloncesto. En tenis, la ATP aplazó su temporada por al menos 6 semanas. En golf, la PGA canceló todos los eventos, hasta el Masters, para evitar contagios. Estamos hablando de un problema global y al final del día los deportes profesionales no significan nada. Nada si se ve desde la perspectiva de devolverle la seguridad al mundo. En el fútbol europeo, la UEFA aplazó la Champions y la Europa League, al tiempo que las 5 principales ligas quedarán suspendidas. El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, y el jugador del Chelsea, Callum Hudson-Odoi, dieron positivo para el virus. Varios jugadores ya se encuentran en aislamiento. Con los Olímpicos de Tokio pensados para empezar a finales de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que deberían ser aplazados. Esta es mi idea. Podrían ser pospuestos por 1 año. Pero las autoridades japonesas indicaron que el evento se realizará según lo planeado. El COVID-19 también llevó a la cancelación del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, luego de que un integrante del equipo McLaren diera positivo. La Fórmula E de autos eléctricos también suspendió su temporada momentáneamente. Avanzamos con más información sobre consecuencias del coronavirus, y es que varios de los principales atractivos turísticos y también culturales se están blindando ante el inminente avance del virus en América y en Europa, donde cada vez se reportan más casos de contagios, por lo que eventos y centros de entretenimiento están limitando o cancelando sus actividades. Los detalles nos los trae Andrea Rincón. El show debe continuar. Pero no, al parecer no en tiempos de coronavirus. Broadway, uno de los atractivos culturales más importantes de Nueva York, decidió suspender todos sus espectáculos durante un mes. La prohibición de realizar grandes reuniones impuesta por el gobernador Andrew Cuomo hizo que el circuito de teatros más famoso del mundo bajara el telón. Den al menos un par de días o una semana para implementar estas políticas. Pienso que así sería mejor. Es demasiado abrupto. Creo que es un poco extremo y espero que todo el personal, el elenco y el equipo reciban un pago durante este tiempo en el que se ven obligados a irse, porque no sé qué más van a hacer durante las próximas semanas. No sé si están exagerando o no, creo que no es tan malo como dicen, pero supongo que hay que detenerlo de alguna manera. Creo que todo el mundo se está volviendo un poco loco. Aunque no se han reportado casos de contagio dentro de algún parque temático en Estados Unidos,
Disney cerrará sus parques Disneyland y California Adventure a partir de este sábado y los de Florida y París lo harían a partir del domingo hasta final de mes. Pero mientras unos planean sus clausuras, otros como el complejo de Disney de Shanghái empiezan a recibir de nuevo visitantes tras la rápida propagación del COVID-19 que tuvo como epicentro la región de Hubei en China. Creo que todo el entorno está muy ordenado y no hay tanta gente aquí. Me quedé en casa demasiado tiempo durante la epidemia, así que vine a dar un paseo y a relajarme. Los países europeos, latinoamericanos y más recientemente Estados Unidos extremaron medidas para contener la propagación del virus, que ya impactó con fuerza a los mercados bursátiles y ahora apunta al mundo del entretenimiento. Y la primera mujer presidenta de Grecia, Katerina Sakellaropoulou, juramentó por un periodo de 5 años. La ex jueza del Tribunal Supremo del país, de 63 años, asumió de manera oficial el cargo en una ceremonia reducida en el número de legisladores y funcionarios que participaron. Esto debido al brote de coronavirus que llevó al país a cancelar reuniones públicas y cerrar escuelas y también teatros. Grecia registra de momento más de 100 casos de COVID-19. Comenzó este jueves en Estados Unidos el Censo 2020. Se trata de un proceso que se realiza cada 10 años y que sirve para contabilizar de manera oficial a la gente que vive en el país. La campaña afirma que su información es confidencial y que por ley no puede ser divulgada, pero muchos latinos temen que en caso de ser indocumentados, sus datos que otorguen terminen siendo compartidos con otras agencias federales. Los detalles los tiene Anthony Belchi. Es la primera vez que Andrea se registra en el censo de Estados Unidos. Hace 2 años que llegó de Venezuela y hasta ahora no ha sabido de este proceso. Sus compañeros, también inmigrantes de América Latina, tampoco tenían conocimiento de ello. Lo más importante es saber cuántas personas están en ciertos estados y en realidad en todo el país, pero que es una campaña muy grande que se está haciendo para concientizar sobre esto. Se hace cada 10 años y sirve para mantener actualizada la lista de personas que viven en el país y en qué zonas. No se discrimina por nacionalidad, sexo, edad ni por el estatus legal. Sin embargo, muchos están preocupados por si esos datos se comparten con otras agencias del gobierno. Yo creo que la gente realmente sí tiene miedo porque en los últimos años se ha escuchado y se ha visto que muchas personas han sido deportadas desde este nuevo gobierno. La Oficina del Censo ha impulsado varias campañas en español, dirigidas especialmente a los inmigrantes latinoamericanos que podrían estar en situación irregular. Explican que esos datos se utilizan para saber cuánta población hay y a dónde hay que destinar el dinero del presupuesto. No importa su estatus migratorio, de dónde viniste, ni de dónde naciste, lo que importa es que vives aquí ahora y eres parte de una comunidad y esa comunidad depende del conteo de la población para tener los servicios adecuados. La agencia federal insiste en que lo más importante es contar a los jóvenes, que son los que se beneficiarán de los recursos públicos en el futuro. Mientras tanto, escuelas y universidades siguen dando charlas para luchar contra el miedo y la desinformación. Entonces vamos a tener eventos informativos en el cual vamos a dar información acerca del censo, en el cual vamos a explicar que no todo lo que la gente oye es necesariamente cierto. La campaña se estará llevando a cabo durante todo el mes de marzo y el 95% de los residentes recibirán un formulario en su casa que pueden completar por teléfono o por internet. Hay tiempo hasta finales de abril. Y en noticias de América Latina, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, será investigado por presunta participación en una supuesta compra de votos para favorecer al actual presidente Iván Duque en las últimas elecciones presidenciales. La Corte Suprema colombiana anunció que de encontrar pruebas podría iniciar un proceso penal contra el exmandatario, actual líder del partido de derecha Centro Democrático. La justicia abrió el expediente a partir de una denuncia por presuntas conductas contra los mecanismos de participación democrática. Y para finalizar esta emisión llegamos a Myanmar, donde un grupo de médicos viaja a pie, en moto y también en pequeñas embarcaciones y lo hacen para atender a pacientes del norte del país. Los intrépidos profesionales realizan estos desplazamientos durante varios días para brindar atención a decenas de localidades del pueblo naga que en muchas ocasiones dependen de los remedios tradicionales recetados por médicos indígenas. Con estas imágenes nos despedimos. Continúen informándose en France 24 y también, por supuesto, en france24.com.